Bien, estamos con Eduardo Menem, quien algunos dicen que es una especie de coach de los nuevos diputados y senadores que va a tener el gobierno. ¿Es como que de pronto te hiciste mileísta o te contrataron como docente? No, me invitaron a hablar con los nuevos diputados para explicarles algunas cuestiones respecto al procedimiento parlamentario. Pero no alcanza el tiempo, ¿no?, para explicar todo. Dije algunas palabras, una mirada así a vuelo de pájaro sobre el procedimiento parlamentario. Supongo que va a haber otras oportunidades para hablar. Me dijeron que van a invitarme en otras oportunidades. Y hay algunos que quieren, me dijo Martín, que quieren que los reciba 2 o 3 juntos, no en clase colectiva. Ah, mira vos. Sí. Ahora contaste anécdotas también. Sí. ¿No? Contanos, ¿puede ser? No, conté una, porque siempre en las conferencias veo que a veces tiene más éxito la anécdota que el contenido. No, una vez se estaba haciendo un homenaje, los radicales estaban haciendo el homenaje a un diputado que había muerto. Terminó el homenaje, siempre habla el que le rinde el homenaje de un bloque y de los otros bloques contestan. Esa vez le rinden homenaje a un diputado fallecido y alguien de nuestro bloque, que estaba enojado con el bloque, dijo que era una vergüenza que los justicialistas no le rindan homenaje a XX, que había sido, bueno, empezó a nombrar los títulos, y se miraban sorprendidos, Marte Arenas, Sadi, los mayores, no sabían. Entonces empezaron a hablar y pidieron la palabra para pedir disculpas que no sabían. Y bueno, cuando responden los radicales, uno de ellos, el que había rendido el homenaje al otro diputado, dice, bueno, el diputado X y este hombre del justicialismo se estarán dando un abrazo en la nube, rememorando el abrazo de Balbín con Perón, qué sé yo, hizo todo el circo. Terminada la audiencia, la sesión, nos manda un papelito el senador que nos había manifestado que había muerto esta persona, diciendo que disculpen, que era un error de información. Estaba vivo. Sí, que estaba vivo. Pero fue un papelón. Entonces, ¿qué hacemos? Está tomada la versión taquigráfica. No me quedó más remedio, estaba el presidente del Senado, que mandar a testar, es una facultad, mandar a testar todo lo relacionado con el homenaje como fallecido a una persona que estaba muerta, que estaba viva. Estaba viva. También dicen que alguna vez hubo que testar los insultos que no me acuerdo si era senador, Maya, cuando se pronunció en contra de Cristina en una sesión. Fueron tantos los agravios, cargos e insultos que le demandó que después decidieron corregirlos o testarlos. Pero no, yo bueno, no me acuerdo de eso. Cuando se excedían en insultos y yo era presidente, optaba por hacer los que bajen los decibeles, ¿no? Porque realmente entre las funciones que tienen los cuerpos legislativos también es la de ser docentes. Tienen que ser docentes, claro, para la opinión pública, ¿no? No estar insultándose, como veo que ocurre en los últimos tiempos, ¿no? Claro, no, y aparte ahora son televisadas, porque antes no se televisaba eso. Claro, ahora se sabe todo. Ahora se ve lo que hacen, lo que comen, las galletitas, cuando toman mate, se vuelcan encima, si se bañaron, si no se bañaron, en fin. Sí, la verdad que no es un buen espectáculo, además, cuando están televisando y ve las bancas vacías. Claro. Salen, no escuchan. Como muchos ya tienen el discurso escrito o no van a hablar, se van. Entonces es un espectáculo triste, ¿no? Sí, sí. Porque dice, estos son nuestros representantes, mira, no cumplen ni con la
con la obligación de estar sentados y de hablar cuando si es que tienen que hablar. Lo que pasa es que últimamente no se estilan los discursos, digamos, que sean enjundiosos, que sean muy fundados. Antes llevaban el escrito, los reglamentos prohíben que se hable con papel, que se lean los discursos. Se cumple muy poco, y menos ahora que tienen la computadora. Claro, sí, tienen ahí. Bueno, a algunos les cuesta hablar. Sí, les cuesta mucho. Les cuesta mucho. Bueno. Ahora, ¿te hiciste mileísta o te están contratando los mileístas para...? No. No. ¿Eso que se lo dejás a tus hijos nada más? No, mira, yo a mis hijos, a nuestros hijos, esta Susana, le hemos enseñado que actúen con libertad, ¿no? Les dimos raíces en cuanto al origen territorial y afectivo, y les dimos alas para volar. Y ellos que elijan qué quieren hacer en materia religiosa, política, en la profesión. Yo no les dije que estudien abogacía, pero los tres estudiaron abogacía. Ah, mira. O sea, y en el seguimiento, no, yo sé de lo que hacen, estoy muy orgulloso de lo que hacen porque Martín estuvo en la actividad privada durante mucho tiempo, y Fernando, el más chico, también, y Adrián también, pero lo eligen por su propia cuenta, ¿no? Yo no estuve en ninguno de esos ramos nunca. Pero discutís de política con ellos. ¿Qué es lo que no te gusta de Milei? No, sí, a veces discutimos. Bueno, a veces no discutimos. Realmente doy mis puntos de vista. Claro, no dejas que hablen los otros. No, soy muy respetuoso. No. Yo les tengo que enseñar a todos los que hablan conmigo, empezando por mis hijos, que sean educados, que dejen hablar, que la esencia de la política, en definitiva, es deliberar, es hablar, dejar hablar, escuchar. Acá no se escuchan. Últimamente las sesiones son muy habladas, con los encontronazos que se insultan. Acá, una de las características que yo señalé en mi libro Derecho Procesal Parlamentario es la formalidad. El procedimiento parlamentario se desarrolla de acuerdo a una formalidad, ¿no? Es decir, nadie puede hablar cuando quiera, ni puede presentar los proyectos como quiera, ¿no? Ni puede presentar cualquier tipo de cuestión cuando quiera, sino que está reglamentado. Por acá no se cumple. Inclusive, lo que acuerdan los jefes de bloque antes de la sesión, de cómo se va a desarrollar la sesión, no lo cumplen. Tampoco eso. O sea, se levantan de la mesa de labor parlamentario, se sientan y hablan. ¿Y eso obedece a qué? ¿A una deformación? Sí. De los partidos, de los legisladores. A una falta de educación política. Yo creo que tienen que aprender a esto que estoy diciendo. El poder legislativo del Parlamento es el poder más importante del Estado, ¿no? Porque ahí se centralizan todos los otros poderes. Pueden destituir al presidente, a los miembros de la Corte, a los ministros, haciéndole juicio político. Tienen la facultad preconstituyente, es decir, son los que inician un proceso de reforma de la Constitución, declarando la necesidad de la reforma constitucional, ¿no? Y además lo que decía antes, esa función, digamos, de enseñanza, esa función docente respecto a los temas que afligen en el país, que pasan por el Congreso, ¿no? Javier, vos. Eduardo, y con esto que explicás, ¿qué es lo que te convierte en un buen legislador? O sea, si viene uno de los que le diste este discurso o los que le explicaste, ¿qué me convertiría a mí en un buen legislador? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿El reglamento, la formalidad? ¿Qué es lo que no traicionar mi espacio por el que entré? Porque eso también ocurre mucho hoy en día. Sí, lo que hace un buen legislador, creo yo, en primer término,
tienen que tomar conciencia de qué es lo que están representando. ¿Qué es lo que representan? ¿Quién les ha dado el mandato? Tienen que saber que la banca no es de ellos, no pueden hacer lo que quieran. Pero eso la banca es del pueblo. Le pasó a Milei, que entró como... Claro, mucha gente, el 20% de que entró con Milei se le fueron a otros 20 partidos. legisladores se le fueron, por lo menos. Uno de los problemas que tiene en nuestro país y que se popularizó con un nombre, con un apellido. Borocotó, sí, Borocotó. Es eso, es elegido por un partido y después se van, ¿no? Borocotó antes de asumir fue y se pasó al kirchnerismo, ¿no? Y eso no puede ser porque eso defrauda a la gente. Eso fue obra de Alberto Fernández y de Néstor Kirchner. Hay que acordarse de eso, porque uno se olvida que las operaciones no son de ahora, ya vienen operaciones de hace mucho tiempo. Sí, claro, sí. Hay algunos que les encanta salir a pescar, no ya un voto, que está bien, que puedes pedir un voto, sino tratar de incorporarlos al partido con mayor pertenencia. Tratan de rescatarlos para su partido. Y el que obedece, la verdad que está traicionando el mandato popular. Bueno, y acá últimamente se hizo una gran cantidad de fugitivismo político, y la Convención Americana contra la Corrupción determina que el fugitivismo político es un acto de corrupción. Mira, bueno, por suerte no vivimos en Estados Unidos, si no tendríamos que... No, pero también rige para Estados Unidos, lo que pasa es que no cumplen nunca. Claro. Bueno, tanto es el poder, pero no me dijiste en qué diferís con el gobierno de Milei. No, vos me querés llevar a que diga lo que discuto con Martín. Exacto. No, mira, lo único que... Y esto lo digo cuando se compara el gobierno de Milei con el de Carlos. Sí. Yo digo que son estilos políticos distintos. No digo que uno es mejor que el otro. Yo de elegir elijo el estilo de Carlos porque yo lo seguí. Claro. ¿No? Tratar de entender la política como la búsqueda del consenso. No crear... El kirchnerismo, por ejemplo, buscaba el conflicto. Sí. La política es para buscar los consensos, no el conflicto, ¿no? Y en eso siguen a Laclau, Ernesto Laclau, Carl Schmitt. Ellos buscan el enfrentamiento. El adversario es un enemigo. Entonces, a raíz de eso, tienen que atacar, y por eso para ellos el rival no es un rival, no es un adversario, es un enemigo. Por eso Umberto Eco tiene un libro muy bueno que se llama Crear el enemigo, ¿no? Donde cuenta una anécdota que él llegando a Nueva York, Umberto Eco es italiano, el taxista, que era un pakistaní, le preguntó, dígame, dice, es italiano, dice, ¿cuáles son los enemigos suyos? ¿Cuáles son los enemigos de los italianos? Y dice, no sé, no tenemos enemigos. Pero ¿cómo no van a tener enemigos? Dice, ¿cómo? ¿De qué viven? Claro. O sea que es como una creencia en algunos sectores que la política es para pelear. Bueno, algunos, de la forma que actúan en el Parlamento, van a creer que sí, que es pelear. Claro, que es una riña de gallos. ¿Viste los insultos que se cruzan? Que están prohibidos también en el reglamento. Claro. Pero sin entrar en los detalles morbosos que quiere acá el periodista, pero tus diferencias son más de forma que de fondo con el gobierno. No son diferencias. Nada. Pero digo, estaba volviendo a cómo se inicia el tema yo creo que encuentran Carlos y Milei la misma situación cuando reciben el gobierno. Carlos recibió el país, usted lo sabe mejor que nadie, con una inflación, hiperinflación de más del 5.000%, en fin. Milei también encuentra un país de esa forma. Y los dos toman medidas drásticas, ¿no?
A Carlos le resultó más fácil porque tenía detrás el partido. Claro. Claro. Y Carlos venía de 3 gobernaciones de La Rioja, ¿no? O sea que tenía mucha experiencia y tenía el apoyo porque él le había ganado la interna nada más ni nada menos que a Antonio Cafiero, ¿no? Resultado inesperado, nadie se pensó eso. Bueno, pero ganó porque conocía y bueno, tenía carisma, todas esas cosas. Pero Milei tiene el mismo problema, pero no tiene partido, no tiene gobernador, no tiene intendente. Así que yo no le puedo criticar que actúa, no le puedo criticar que actúe como actúa porque es la estrategia que él tiene. Y no le fue mal, como pasó en esta última elección. Ahora, en las cuestiones de fondo, como diría Javier, cuando estaba Alfonsín y un poco antes de que ustedes lo sucedieran, vos, por ejemplo, no estabas muy a favor de ciertas privatizaciones, pero ¿ahora estás a favor de las privatizaciones que está encarando Milei o que va a encarar Milei? No hablemos la de tu hermano, pero ya es un capítulo el tema cerrado. De las privatizaciones tiene que ver con la intervención que debe tener el Estado en la sociedad, ¿no? Si debe tener mayor o menor intervención. Pero no es un dogma. No quiere decir que todo lo que se privatice es bueno y todo lo que no se privatice es malo. Depende de las circunstancias con que se encuentre el que tiene que disponer la medida. Sí. En el tiempo de Carlos, todas las empresas daban muchas pérdidas. El ferrocarril, $2 millones por día, no había teléfonos, no había gas. Por eso, de Pablo, el profesor, dice, se quejan porque privatizaron las empresas por el bajo precio. Dice, yo hubiera dicho que las regalen para que se las saquen de arriba. Realmente era una hipoteca. Sí. Y con el modelo actual del fondo de las privatizaciones, ¿te parece que este tiempo histórico pide ese tipo de medidas? ¿Te parece que es el rumbo adecuado, el rumbo económico, el rumbo de la privatización, el rumbo de quitar al Estado o de que deje de intervenir en la vida de las personas? Y fíjate cómo está el Estado, cómo dejaron las finanzas de los gobiernos kirchneristas, Claro, ¿no? A la miseria. Entonces yo creo que privatizar es conveniente en algunos casos, Claro. ¿no? Y en los otros pueden llevarlo con la intervención del Estado, pero bien, si es que administran bien. El problema es que lo que no privatizaron quedaron con las empresas y la administraron muy mal. El problema es administrar bien o mal. Sí, ¿no? pero en realidad parece que casi siempre la administran mal. Sí, ¿no? Se administran dinero ajeno. Exactamente. Y administraron lo propio. Y después, Claro, y después no son responsables de lo que ocurre, de lo que hicieron. O cuesta que sean responsables. Claro, sí. Ahora, volviendo a la política, el apellido de ustedes es La Rioja. Milei ha ganado en gran parte del país. ¿Qué pasó con ustedes que no mojaron esta vez en La Rioja? Sí, mojamos. Sí. Sí. Entró un diputado nacional. Uh-huh. Entraban 2. Sí. Entró uno por el kirchnerismo y uno por nosotros. Y creo que ganaron en la capital, también, ¿no? Entraron también muchos concejales, Ajá. creo que diputados provinciales también entraron. No, pero lo que pasa es que en La Rioja, el gobernador y la línea que venía de antes optaron por el kirchnerismo. Sí, claro. Entonces, Quiere ser vicepresidente designado por Cristina Quintela. Claro. Y bueno, Quintela no está con nosotros, está con el kirchnerismo y es acérrimo enemigo de todo lo que sea la línea nuestra, así que Ahora, en algún no momento tiene estuvo nada que ver con las amistades personales, Sí. ¿no? Yo lo conozco mucho, todo lo que se quiera, pero estuvo con ustedes. Inclusive, claro, yo estaba en el justicialismo en ese tiempo. Ajá. Inclusive hay algunos Menem que están con él, no con nosotros. Ah, mira, bueno, entonces no Sí. fallan a ninguna. Hay muchos Menem, lo que pasa es que es una familia muy grande. Todo claro. Y eso que se cuentan los legales, ¿no? Claro. Y
Este nuevo cambio del Congreso, esta remoción que hay ahora, porque vamos a tener, decíamos con Javier que creíamos que en el Senado va a haber, aunque no figuren como autoridades máximas, el caso de Patricia Bullrich y el caso de Gerardo Zamora van a ser los dos grandes jefes en el Senado. Este tipo... ¿Cómo ves este fenómeno de transformación, por ejemplo, en el Senado y tal vez en diputados? Mira, el presidente nato del Senado es la vicepresidenta de la Nación. No, eso por disposición constitucional. Las únicas dos autoridades del Parlamento que están determinados por la Constitución Nacional son el vicepresidente, digo, después del presidente, ¿no? El vicepresidente y el presidente provisional del Senado, cargo que yo estuve un tiempo largo. Y bueno, al presidente provisional del Senado, bueno, la vicepresidenta ya está por derecho propio. El presidente provisional lo elige la Cámara, lo elige la Asamblea. Sí. Y ahí es donde va a estar la lucha, ¿no? Ahora, hasta donde yo sé, siempre se le ha dado la presidencia provisional al partido gobernante. Por eso, en el año 1990, sí, en el 2000, en el 2001, cuando cambia el gobierno y gana la alianza, ¿no? Yo era presidente provisional y tenía mandato hasta febrero, pero yo renuncié a la presidencia provisional para que se haga cargo alguien de la alianza, que es cuando lo nombran a Genú. Me hicieron un gran homenaje por el gesto de renunciar, pero yo creo que porque además el presidente provisional es el tercero en la línea sucesoria. Claro. Si falta el presidente, va el vicepresidente y si no, va al presidente del Senado, ¿no? Así que yo creo que va a depender de eso y no sé cómo van a quedar los números, las alianzas, ¿no? Pero yo creo que debe ser del signo político que tiene el gobierno, o sea, debe ser de la alianza. El presidente provisional del mismo del mileísmo. Ahora, hablabas de tu tiempo de la negociación en la política, de lo importante de la conciliación, de las formas y demás. ¿Cómo se hace para negociar con una fuerza política que dice en su discurso que va a votar en contra de todo lo que vos propongas, al margen de lo que sea? Bueno, normalmente, esto lo dicen, pero normalmente las oposiciones cuando tienen, puede ser que aspiren a entrar de nuevo en el gobierno, a ganar el gobierno, o que quieran destituir al gobierno, o hacerle la vida imposible, ¿no? Esto ya declararon los kirchneristas, antes de asumir Milei, ya declararon que iba a durar Semana Santa, o que iba a durar 3 meses, ahora que no iba a llegar a las elecciones, fue lo último que dijeron, no llega a las elecciones. La negociación tiene que hacerse en forma entendiendo lo que es la política y cuáles son los intereses del país. Mira, cuando se hace la transición entre Alfonsín y Menem, Alfonsín se va 6 meses antes, porque la situación del país estaba muy difícil. Entonces, le piden a Carlos que se haga cargo antes, 6 meses antes. A Carlos no le convenía. ¿Por qué? Porque los diputados que habían ganado con Carlos en mayo, recién iban a poder hacerse cargo en diciembre. Y Carlos no podía hacerse cargo antes, ¿no? Pero el compromiso de Alfonsín fue que... hizo un compromiso entre las dos bancadas, compromiso que firmó Alfonsín, todos nosotros lo firmamos, donde los radicales se comprometían a dejar, ¿cómo puedo decir? No poner, sino dejar que facilitar, era la palabra, facilitar la sanción de las leyes que iba a pedir el gobierno para ver si podía enderezar el rumbo del país, ¿no? Y se cumplió.
O sea, cuando fue la ley de reforma del Estado, muchos radicales, la mayoría no estaba de acuerdo, pero igual votaron. Se levantaban de la banca cuando no teníamos los votos suficientes. O sea, hay compromisos, esos son los compromisos que hacen a la buena fe en la política. Porque la política no es la picardía, no es el ventajero, el que se aprovecha de situaciones. Bueno, también es eso. También es eso. Sí, claro, pero yo digo, ¿cuál es la buena política? Claro. Ya sé que por eso la política no tiene buen prestigio ahora, porque ocurren todas esas cosas, como el transfugismo, claro, como esto de las picardías de no dar quórum en forma reiterada. Cuando hay una política de no dar quórum, están escondidos detrás de las cortinas viendo si el oficialismo consigue o no consigue quórum, y si consigue quórum, entra, si no, no entra. Y así pasan sesiones, claro, si no van a dar quórum, los que tienen mayoría, sobre todo. Carlos, te agradezco mucho. Carlos. Perdón, Eduardo. Ya estás vos como cuando anunciaron la fórmula de Duhalde y Ortega. Palito. Y la fórmula la tuvo... No, Palito no, Scioli. La tuvo que anunciar Scioli, la fórmula. Sí. Y dijo, la fórmula es Eduardo Duhalde, Eduardo Menem. Mira. Yo creo que sí, le faltaban, no, estaba indignado, claro, pero fue un furcio que le puede pasar a cualquiera. Sí. Bueno, me pasó. Vos acabas de mostrar. Y a mí muchas veces me dicen Carlos. Claro. O me preguntan, ¿usted es el hermano de Menem? No, yo soy Menem. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Eduardo, muchas gracias, disculpa el furcio. Y nos dale la lapicera. Dale la lapicera, un regalo de la casa de las lapiceras, los amigos Carlos y Elsa, que gentilmente te envían una lapicera. Bueno, muchas gracias. Yo te lo dejo a vos porque creo que a vos te mandaron. Ya me lo mandaron, sí. Yo te dejo a vos, Javier. Muchas gracias. Una suerte de memorias de... Y nos vamos con un sketch. ¿Nos vamos con un sketch? Sí. ¿O no? Bueno. Gracias, Eduardo. No, gracias Javier, gracias a ustedes. Y miren esto. Doctor, ¿qué pasa con los indecisos, doctor? Tenemos que pensar que hay mucho indeciso. ¿Con los indecisos? Sí. Bueno, los únicos indecisos que hay actualmente en la República Argentina son los radicales. Bueno. Que están muy desorientados. Después de esto... Usted me dijo que no quiere dar palo y está dando palo. No.